Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas. Empezamos una nueva aventura radiofónica, como siempre deseamos que sea, plena de información, formación y entretenimiento. Un programa que nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Un revistas, ¿no? Un revistas. Bueno, tengo que confesar que justo 5 minutos antes de empezar me quedé encerrada en el baño, pero luego lo contamos. Luego lo contamos. Bueno, un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Como siempre, vamos a poner todo de nuestra parte para que podáis disfrutar viendo y escuchando este programa como nosotros disfrutamos haciéndolo y preparándolo también. Pero los verdaderos protagonistas, Julia, como siempre decimos, son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Dinos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de temas súper interesantes y muy importantes. Vamos a hablar de derechos humanos y sostenibilidad y también literatura de la buena. Y en la segunda parte, pues de Nerja y de las cuevas de Nerja, uno de los mayores yacimientos prehistóricos de Europa, que cuenta también con pinturas rupestres, Fernando. Sí, luego hablaremos porque yo me he quedado sorprendido, no sabía que había pinturas rupestres allí también. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos van a acompañar hoy? Pues en el programa de hoy nos van a acompañar Cruz Sánchez de Lara, abogada, columnista, escritora, activista por los derechos humanos y la sostenibilidad y vicepresidenta del periódico El Español. Y Miguel Joven Brown, embajador de Nerja y de la Fundación Cuevas de Nerja, guía turístico de la cueva y de otras rutas súper interesantes y además, bueno, monitor de deportes. Este hombre hace muchas cosas también. Un chico muy completo, que luego contaremos porque tiene un pasado muy llamativo relacionado con Verano Azul. Esa serie que todo el mundo conoce. Así que si te parece, empezamos. Pues empezamos. Esto es, queridas y queridos oyentes, Diario Salir, Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 40 de la TDT madrileña y en Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT Canaria para todo el archipiélago. ¿Cómo te gusta lo del Twitch? Me encanta. Y en radio también estamos y se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Madrid Sierra y Radio Matorral Serrana para Madrid y para la zona norte de la provincia de Guadalajara. Y estamos también en Radio Valle del Tietar de Ávila para las 30 poblaciones de la comarca. Bueno, cada vez llegamos a más sitios y hoy nos han confirmado que quizá también estemos dentro de nada en Alicante. Así que a todos los oyentes, televidentes y twitcheros, un cordial saludo desde Madrid. Vamos a señalar, Julia, que se va acercando la fecha de nuestro aniversario. Vuelvo a lo de la semana pasada. No tu aniversario y el mío, sino el de nuestro programa. El 20 de enero cumplimos 2 años en antena y en 2 semanas haremos nuestro programa número 100. Pues sí, la verdad que 2 años, Fernando, que se han pasado como un suspiro, ¿eh? Y bueno, el 20 de enero lo celebraremos como se merece. Bueno, eso haremos. Pero no nos miremos el ombligo y al lío, que ya tenemos por Zoom a nuestra primera invitada. Julia, ¿nos presentas a nuestra primera invitada de hoy? Pues Fernando, con muchísimo gusto, ¿eh? Y además quiero agradecerle que esté con nosotros por Zoom, que sé que hoy está un poquito pachucha, pero bueno, no es una persona increíblemente comprometida, ¿eh? Sí, iba a estar aquí en el estudio, pero no ha podido venir, entonces exacto. Se lo agradecemos de corazón. Por supuesto. Bueno, hoy, Fernando, tenemos la oportunidad de poder entrevistar a una mujer extraordinaria con la que vamos a recorrer un camino mágico donde mezclaremos realidad y ficción. Y lo haremos con una reconocida abogada y activista en temas relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad. Hace más de un año ella fundó la ONG Tribune, hace más de una década, fundó la ONG Tribune for Human Rights, que a día de hoy continúa presidiendo y con la que ha desarrollado programas en diferentes países de África, América y Europa.
No se pongan impacientes, que ya les digo quién nos acompaña hoy. Yo ya he estado impaciente, esperando que nos digas quién es. Ella es Cruz Sánchez de Lara. Buenos días, Cruz, encantada de tenerte por aquí. Buenos días, Julia. Siento mucho no haber estado. Buenos días, Fernando. No Muchas podré haber estado con vosotros porque ya sabes que no hay nada que más me guste que escuchar esa risa, esa carcajada tuya en persona. Pues nada, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Oye, ¿puedo pediros una cosa? Lo Claro. que quieras. Cuando sea el 10º aniversario del programa, yo quiero estar. Qué Bueno, mona eres. pero para eso, Ojalá. para eso nos Pues ya falta sabéis. mucho. Ponedme en la escaleta. Te ponemos en la escaleta seguro, Pero para eso falta mucho. bueno, 8 años, que Bueno. va, se pasan volando, ¿verdad? Eso es éxito y éxito, que ya estáis en todos sitios y eso es muy importante. Bueno. Que nos pongamos retos para Claro que sí. para estar juntos de aquí a 8 años. Es bonito. Efectivamente, visibilizar los sueños. Pues habrá gente que no la conozca. Cuéntanos algo de ella, por favor. Claro, vamos a ver, todo lo que he contado, que era, bueno, un poquito, una introducción, es solo un pequeño aperitivo de lo que es realmente Cruz Sánchez de Lara. Ella es además la vicepresidenta del periódico El Español y editora de Enclave ODS, una sección que es leída por más de un millón de usuarios únicos y donde se pone en valor lo que verdaderamente importa. Sí, Julia, y además Cruz Sánchez de Lara se estrenó el año pasado como escritora con el libro Cazar leones en Escocia, un libro que elogia la maternidad, la felicidad y el amor sin condiciones que 2 generaciones de mujeres se atrevieron a sentir contra viento y marea en un tiempo y un lugar lleno de prohibiciones y etiquetas. Y acaba de estrenar Año y libro, Maldito amor. Es su segunda publicación. Sí, bueno, como siga este ritmo, cuando celebremos la 10ª edición de la radio, Lleva 40 libros. pues bueno, 40 u 80 si siga a este ritmo. Bueno, pero vamos a dejar de hablar de nosotros, Fernando, porque quien de verdad tiene cosas que contar es la protagonista de nuestra primera entrevista de hoy, así que me voy a lanzar al lío, si te parece bien. Pues a mí me parece Oye, estupendamente, Julia, estoy deseándolo. Julia, ¿tú recuerdas que tu segundo entrevistado era el niño más guapo de España? Yo. No, el segundo entrevistado, y tú seguro que también. Pues no me Que acuerdo. soñábamos todas con ese niño tan bonito. ¿Con cuál? Porque estoy... Con tu segundo entrevistado, con Miguel Joven, que era tipo. ¡Ah! Pero, Claro. vale, pero Claro. Todas soñábamos con Tito porque éramos más pequeños. Claro, El niño estaba más despistada guapo de ahora. España. Digo, es pero que, por favor. es que tú sabías que lo tenemos luego aquí en el programa Sí, después claro, de ti. lo hemos Lo dicho. acabáis de decir. Ah, es verdad. Claro, has dicho, luego contaremos. Ah, no, es que Estamos un poco me he quedado en eso. despistados Sí, hoy, ¿eh? estoy un Bueno, poco. es que me he quedado, Cruz, encerrada en el cuarto de baño. Ah, O sea, imagínate qué día llevo, pero bueno, no pasa nada. A grandes partir, mujeres a partir con de grandes ahora, anécdotas. Desde luego, pues a nada. partir de ahora te vas con el móvil para llamar por si acaso. Bueno, la verdad, Fernando, que es muy difícil elegir la primera pregunta, pero vamos a comenzar por el principio. Cruz, para que nuestras y nuestros oyentes conozcan bien tus inicios, ¿no? ¿Cuándo y por qué decides ser abogada? Bueno, yo creo que era una decisión que más bien tomó mi padre por mí, porque yo quería ser periodista, pero ahora todavía le dice algunas veces a mi marido, hay que ver esta niña la que le dio con lo de ser periodista. Pero todo el mundo decía que yo con mi carácter tenía que ser abogada y lo hice. Y la verdad es que luego la vida te lleva por sitios inesperados y creo que me ha forjado muy bien, el carácter me lo ha forjado muy bien la profesión de abogada, porque ser abogada es acompañar a personas en procesos complicados de su vida, que además hay veces que los problemas no son los más grandes, pero para cada uno los suyos son los más grandes. Y tienes que acompañarles diciéndoles la verdad, que muchas veces es muy difícil, porque la verdad no es siempre lo que queremos oír, diciéndoles hasta dónde pueden luchar y ayudándoles a elegir las batallas que hay que dar. Y luego acompañándoles en los éxitos y también en los fracasos. Y creo que es una buena forma de aprender a vivir y de hacerte adulta. Creo que está muy bien, te pone los pies muy en el suelo. Voy a contar, bueno, es una anécdota que ya he contado. Yo empecé Derecho, lo dejé en tercero, me aburría soberanamente, sabía que iba a ser un malísimo abogado y al final me fui a periodista, o sea que cambiamos un poco el orden tú y yo. Es que está muy bien, o sea, es que yo creo que están muy bien unidas.
tienen mucho en común ambas profesiones, ¿no? Yo estoy casada con un periodista que dice que si no hubiera sido periodista hubiera sido abogado, y yo al final, pues, están muy vinculados. Al final nos dedicamos a contar historias para un público muy selecto. En nuestro caso es mucho más concreto porque es un juez y un periodista lo cuenta para la opinión pública, pero al final necesitamos que los destinatarios de nuestras historias comprendan lo que estamos contando, ¿no? Yo creo que es bastante similar. Perdóname, Cruz, vamos a seguir adelante porque tienes muchísimas cosas que contarnos. Bueno, a mí siempre soy una fan de Cruz por muchos motivos y muchas cosas, pero desde luego porque ella es una activista por los derechos humanos, como comentábamos al principio. ¿Qué resorte te hace crear tu propia ONG, Tribune for Human Rights? Yo he trabajado y colaborado siempre con ONGs. Yo tuve un momento de mi vida en el que me hizo falta que me ayudaran, y creo que cuando tú tienes una situación grave, creo que casi todos nuestros oyentes habrán sufrido algún momento de desgarro importante en su vida. Luego tienes una conciencia de saber que tienes que devolver lo bien que estás, parte de lo que has recibido. Y yo he procurado siempre colaborar, hasta que me di cuenta de que a nivel internacional a la gente lo que le gustaba era mi actitud, más que cualquier organización que pudiera estar vinculada a algún movimiento, que ellos confiaban en mí. Entonces decidí fundar una organización pequeñita en la que vamos eligiendo proyectos de uno en uno y vamos apoyando a otro proyecto que ya esté construido, ¿no? O sea, es decir, vamos, pues por ejemplo, imagínate en Buenaventura, en Colombia, que es el sitio más peligroso del Pacífico allí, porque hay casas de pique y torturan a la gente y las trituran para que no pueda volver el alma, o sea, unas historias sórdidas. Construimos un centro que hoy sigue vivo, pero mi intervención allí fue la construcción y tener los fondos para poder construirlo. Es muchas veces ayudarle a la gente a dar el paso que por sí solos no pueden, pero que luego pueden mantenerlo. Y procuramos seleccionar proyectos de distintos países, en distintos lugares, y ayudar a ponerlos en marcha. Y la verdad es que a mí eso me hace muy feliz y se lo recomiendo a todo el mundo. Ayudar es el mejor vicio porque es el que más te reporta, el que te hace sentir mejor. Cruz, hemos empezado hablando de derecho, de periodismo, de derechos humanos y creo que, tenemos todos el derecho natural de decir lo que pensamos, a compartir información, seamos periodistas o no. Hablas de esas personas perseguidas y tenemos derecho a exigir un mundo mejor para todos, entre otros muchos derechos. Poder ejercer estos derechos es esencial en una sociedad abierta, justa e igualitaria, en la que se pueda disfrutar de esos derechos humanos a los que hacía referencia ahora. Sin embargo, son muchos los gobiernos que a día de hoy encarcelan a periodistas o no periodistas, o a personas de la calle que dicen lo que piensan o que reivindican sus derechos más fundamentales. ¿Crees que el derecho a la libertad de expresión se vulnera hoy más que hace una década? Que hace más de una década, incluso en sociedades que presumen de democratizadas. Yo creo que tenemos graves problemas en cuanto al derecho a la información. Acabo de terminar un máster en la Universidad de Washington y he hecho una tesis sobre eso. Y todavía me sorprende porque creo que hay muchas formas de informar y de expresarse, ¿no? Tenemos derecho a la información, pero también tenemos derecho a la libertad de expresión. Y ayer escuchaba aterrorizada la historia de la mujer iraní que ha sido condenada a 9 años por descubrirse con el velo y 74 latigazos. Y la verdad que escuchamos las noticias y no nos damos cuenta de que esa mujer, por reivindicar su derecho a expresarse, a ser como ella es, va a pasar 9 años en prisión y además 74 latigazos. Lo primero que se me ocurrió fue pedir un artículo para el periódico preguntando qué son 74, qué implican 74 latigazos en el cuerpo, para que la gente, porque yo creo que hay una cosa con la información, que como se informa desde cualquier sitio y no solamente los periodistas y quienes sabéis hacerlo, lo hacéis, la imagen, las informaciones se distorsionan y muchas veces no nos hacemos a la idea de lo que estamos oyendo o leyendo. 74 latigazos es una barbaridad. Pero respecto a tu pregunta de si se vulneran más o menos, yo creo que se vulnera de una forma diferente.
porque antes los países establecían coartaban las libertades, la libertad de expresión de los periodistas, a lo mejor con más impunidad, pero es que hoy con las redes sociales tenemos un problema gravísimo con la depuración de la información, que eso nos va a perjudicar a todos los que la hacemos con responsabilidad. Pero yo creo que siempre se ha vulnerado la libertad de expresión y que es uno de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que más vigilancia requieren, ¿no? Es fundamental que todavía en México estén, en Sudamérica estén los periodistas que no pueden hablar, que les requieren, en las sociedades menos democráticas les requieren la colegiación, porque si no, no pueden y cuando quieren se la cortan. Es un problema gravísimo. Yo creo que tenemos un problema de vulnerar el derecho de los demás, también no solamente el de informar, sino el de los demás, a tener acceso a la verdad, que sigue patente en el siglo XXI y es algo muy preocupante, Fernando. Muy preocupante, desde ¿Me dejas luego que te pongan un compromiso? Sí. ¿Qué opinas de aquello que dijo una ministra de que los medios de comunicación tenían que ceder un espacio al gobierno para que contara su verdad? Yo creo que los medios de comunicación informan muy bien, cada uno con su línea editorial, sobre las cuestiones gubernamentales. Y hay otra cosa, que es que todos tenemos como fuentes al gobierno. Cuando quieren hablar, hablan. O sea, yo creo que los medios hacen muy bien, hacemos muy bien y hacemos de manera responsable nuestro trabajo, y cuando los miembros del gobierno quieren, siempre encuentran micrófonos y espacios para poder contarlo. Ojalá todo el mundo tuviera el mismo acceso a ser escuchado que los miembros del gobierno. Vamos a ellos que se dediquen a gestionar. Hoy te estamos perdiendo, se nos ha cortado. No te escuchamos. No sé. Pedro, es desde allí, ¿verdad? No te llega bien la señal. Sí, tenemos un problema con tu señal, Cruz. No sé si, por lo que sea, sí, se ha cortado. Ahora sí, te escuchamos, ahora un poquito, ahora te vemos. Ahora te vemos, había quedado congelada la imagen, sí. No te escuchamos. Bueno, la verdad es que, como dice Cruz, realmente el tema de la libertad de expresión en el mundo es preocupante, y también, bueno, la libertad de información que comentaba. Creo que hemos recuperado a Cruz, la imagen sí. Ay, qué bien. Sí. A ver, ahora te escuchamos perfectamente. Sí, ahora sí. Así que sí. Vamos a seguir. Pues voy a seguir preguntándote para que no pase más tiempo. Cruz, de repente, bueno, aunque tú has apuntado que querías ser periodista, de repente entra el periodismo en tu corazón. ¿Cómo es ese encuentro? Porque desde 2021 eres la vicepresidenta del periódico El Español, un periódico que no deja de crecer. ¿Cómo te metes en este berenjenal? ¿Cuál es tu papel? Pues mira, yo como abogada entré en el consejo del periódico en 2015. Yo era consejera y un año y medio después, un año después, el presidente director me llamó a comer y ahí surgió una historia de amor que nos ha cambiado la vida a los dos, ¿no? Y yo me mantuve primero como consejera y cada vez iba haciendo más cosas, claro, porque para nuestro presidente y director, para Pedro J., toda su vida ha sido una vida de periodista, pero era la primera vez que era empresario y nuestra vida juntos hacía que la empresa fuera un proyecto común. Y cada vez le dedicaba más tiempo a eso y cada vez menos al despacho. Y un día teníamos que hacer un evento sobre sostenibilidad en el periódico con la Fundación La Caixa y estuvimos hablando con ellos, y cuando me oyeron hablar de sostenibilidad me dijeron que hacía falta gente que supiera, que tuviera el conocimiento que yo tenía, y que ellos no querían un evento, querían una sección siempre y cuando la llevara yo. Entonces me hizo dar el primer paso, y una vez que estaba allí, pues cada vez estaba más metida y ya no podía atender al despacho. Los abogados necesitamos una atención plena con los clientes, y entonces me embarqué como editora de Enclave ODS y también como editora de la sección de mujeres de Magazine, y asumí la vicepresidencia ejecutiva. Y la verdad es que es un proyecto común, es una empresa familiar, El Español,
que crece y crece porque tiene un capital humano extraordinario y además tenemos un líder del que siempre aprendemos y del que además de ser mi jefe estoy profundamente enamorada, con lo cual todo en la vida se integra de una manera que no puedes decir que no. Hay veces que a los 50, como yo, eso me gustaría que lo escucharan nuestros oyentes, porque hay veces que parece que ya tienes la vida escrita hasta el final y de repente tienes que abandonar lo que es tu vocación, que en mi caso era el derecho, dejarlo todo y te da un vértigo y un miedo. Yo para mí el cambio fue muy duro, pero ahora me lo estoy pasando tan bien, me estoy divirtiendo tanto, estoy descubriendo que el mejor lugar para hacer activismo es un medio de comunicación, bueno, que estoy muy feliz, la verdad. Qué bien, pues cuánto me alegra oírlo, la verdad, ¿eh? Ujú. Sí. Y para quien no te conozca, tras dar el salto al periodismo y a la escritura, has dicho que tú ya no estás ejerciendo como abogada. ¿Eso es una decisión para siempre o nunca se sabe? Claro, Pues la vida te trae muchas cosas esto es como lo de ser scout. Yo cuando era pequeña era scout y te decían que una vez que eres un día scout en la vida, eres toda la vida scout, ¿no? Yo sigo siendo abogada, sigo estando colegiada, puedo hacer pleitos, de hecho firmo algunos pleitos internacionales de derechos humanos todavía, pero, pero yo creo que ha sido un momento de mi vida de mucho aprendizaje, no descarto volver a eso, igual que no descarto hacer otra cosa, pero ahora mismo estoy muy comprometida con el español. No le veo techo a esto. Yo uh-huh. creo que la cuarta revolución industrial nos tiene a todos aprisionados y vosotros lo estáis diciendo que no paráis de crecer, nosotros no paramos de crecer. Y creo que cuando tienes un proyecto sólido, solvente y con una base intelectual potente, es poderoso porque la gente al final quiere escuchar o quiere leer a personas que se tomen la vida en serio y que se tomen este negocio en serio. Y yo hoy por hoy, mi sueño es el español. Y también que tengan el sano vicio, ¿no? Que es el mejor de los vicios, como tú apuntabas, de ayudar a los demás. A mí me gustaría que nos dijeras, Cruz, ¿qué quieres conseguir con esta sección de Enclave ODS? Y que hables un poquito, que nos digas qué es para ti la sostenibilidad. La sostenibilidad es el presente y tiene que ser el futuro. O sea, la sostenibilidad yo creo que es el ágora, la plaza del pueblo donde se junta todo el mundo, la sociedad civil, las instituciones, las organizaciones del tercer sector y quien tiene las necesidades para tratar los dos temas más importantes que hay, o los tres temas más importantes que hay en el mundo, ¿no? Que es el futuro del planeta, la sociedad, o sea, todos como sumados como instituciones, con nuestros valores, la paz y los individuos, la salud, el bienestar, el hambre cero, o sea que tanto como personas, como parte de la sociedad, como cuidando la casa que tenemos, que es el planeta, todo puede ir prosperando. Y o tomamos estrategias que nos hagan cuidar la casa que tenemos, cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos como sociedad, o esto no puede seguir adelante. Creo que Enclave ODS está cumpliendo una misión muy positiva porque quienes tenéis voz y quienes queréis hablar podéis usarlo. Creo que está siendo altavoz para muchas personas, para muchas organizaciones. Creo que está dando claves, explicando palabras, explicando conceptos, dando noticias, pero siempre desde un punto de vista positivo. O sea, yo el que quiera, siempre lo digo, si alguien quiere insultar a otro, que no busque un espacio en Enclave porque no es su sitio. Uh-huh. Si alguien quiere encontrar noticias crispadas y un mal tono, no es Enclave. Yo espero que Enclave ODS sea el centro blanco del rosco de los ODS. ¡Qué bonito! Un espacio blanco donde todos estemos contentos. Sí. Y es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. Perdóname, Cruz, te he estado escuchando, estaba con el móvil, porque es que Miguel no encontraba el sitio y le estaba contestando. Vamos a seguir porque... vamos a hablar ahora ya de su etapa como escritora. Como tenías poco trabajo, empiezas a escribir en tus ratos libres, que puedo imaginar que son escasos, y que pasas tecleando en tu ordenador, y así nace Cazar leones en Escocia, tu primera novela, un elogio a la maternidad, la felicidad y el amor sin condiciones, como decíamos al principio. Una historia en definitiva de mujeres contada por mujeres.
¿Es así? Así Hablamos es. un poco más de ella desde la mirada de autora, desde tu mirada. Pues mira, yo tuve la fortuna de que una editora me leyó en el periódico y me dijo, tú puedes escribir ficción. Y yo desde que era pequeña, era mi sueño, o sea, yo quería escribir, siempre estaba escribiendo y a nadie de mi entorno le extrañó, porque todos dicen que me recuerdan como una niña pequeña escribiéndolo todo en libretas. Mi primer dinero que gané fue un concurso literario de provincias, o sea, em, es un sueño, pero de repente alguien te ofrece y dices, vale, yo me pongo, pero ¿cómo se escribe una novela, no? Y, y ha tenido una acogida buenísima. El otro día me decían que estaba entre el 2% de los autores más vendidos este año españoles, que eso es una barbaridad. Y la verdad es que estoy contentísima porque me hace súper feliz. O sea, es como mi rato de escape. Tú dices, ¿tu tiempo libre? Pues sí, es como quien hace yoga o meditación. Yo me cojo mi ordenador, me meto en mi mundo en el que es el único sitio donde realmente mandas, porque tú decides qué hacen los personajes, qué dicen, cómo sienten, qué les va a pasar. Y aunque les veas sufrir un poquito, sabes que tú luego vas a decidir que el sufrimiento sea compensado y que la decisión sea justa, y es el sitio donde realmente manda tu cerebro y tu corazón. Es un lujo poder escribir. Yo tengo mucho miedo a tener que dejar de hacerlo algún día. A mí me gustaría que que nos contaras, bueno, ¿cuáles fueron las páginas más difíciles de escribir de este primer libro? Y cuando acabaste, cuando pusiste en el folio The End, el final, ¿qué sentiste? Pues mira, no fue nada difícil. Este segundo me ha costado muchísimo, pero ese libro se escribió solo. Fue ponerme delante del ordenador y era como si ese libro estuviera escrito sin que yo lo supiera dentro de mí. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir, y fue tan fácil, tan bonito y tan divertido que cuando puse el último punto, sentí una pena tremenda, porque en especial hay dos personajes que yo creo que quienes la han leído siempre me dicen que le habría encantado conocer, que son la madre y la abuela. Y era como que se habían acabado, ya se habían muerto. Yo me pasé 3 días muy triste diciendo, se ha muerto Cata, se ha muerto Silvana, qué pena, qué horror. Y es que es verdad que para mí se habían muerto. Lo que yo no sabía, porque era mi primer libro, es que iban a revivir en cuanto lo publicáramos, porque todo el mundo te habla de ellas y, y hablan de su carácter y de cómo sienten. Y es muy bonito verles cobrar vida cuando se publica el libro. Ujú. Es muy bonito. Y Muy como nos bonito. queda poco tiempo, pues vamos a dar un salto al segundo libro, Maldito Amor. Si no me equivoco, un libro sobre un crimen perfecto, trufado de celos, obsesión, maltrato, egoísmo, perversión y muerte, que según me comentaba Julia, yo todavía no lo he leído, pero que con estos mimbres no voy a tardar en hacerlo. Un libro que pone el corazón en un puño, me decía Julia. ¿Dónde encontraste la inspiración para esta novela? ¿Te inspiró, aunque fuese remotamente, alguno de los casos en los que has estado como abogada? Háblanos un poquito de la novela. Pues mira, yo he estado muy claro, o sea, esta novela es una novela que yo tenía que escribir en algún momento, pero no sabía que iba a ser esta. Yo tenía una primera frase que era: el día que te maté comenzaron muchas, fue el comienzo de muchas cosas, y no sabía en la que me estaba metiendo. Me ha costado tantísimo trabajo, quizá porque haya conocido a muchas mujeres que han sufrido por amor y haya vivido desde cerca como abogada historias de asesinatos en las que la relación de pareja era un poco bueno, pues el nexo, ¿no? Lo que conducía esa historia. Y claro que estoy muy inspirada por las historias de muchas mujeres que han vivido y que han vivido una situación trágica, pero esto es mucho más que una historia de violencia. Es un thriller psicológico con dos cadáveres y, y bueno, y creo que espero que les guste. A mí, desde luego, me ha costado muchísimo trabajo escribirla, muchísimo, muchísimo, porque me parecía que era muy difícil explicar las reacciones que el corazón tiene cuando la razón no entiende al corazón, ¿no? Y creo que he hecho un trabajo, por lo menos, cuanto menos es correcto, pero Pues, Más que correcto, Cruz, ¿eh? Aquí bueno, lo o sea, pero es recomendamos muy difícil vivamente, en ¿eh? temas así, Sí. en temas así es muy difícil llegar siquiera a la corrección,
porque hay explicaciones de, bueno, pues eso, de asesinatos, de muertes, de bueno, pues que los complejos, las pasiones, los sentimientos de culpa, explicar todo eso y ponerlo en boca de personajes es muy difícil. Muy Cruz, difícil. ya sabes lo que es la radio, los medios de comunicación. Hemos llegado al final, nos encantaría seguir hablando contigo. Esperamos tu tercera novela, esperamos que vengas por aquí y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Además, te estamos empezando a perder de nuevo, no sé qué pasa. Bueno, pues un abrazo y millones de gracias. Un abrazo muy grande y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Cruz Sánchez de Lara, abogada, columnista, escritora y vicepresidenta del diario El Español, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Yo ya estoy deseando leerme ese libro, Maldito Amor. Debes hacerlo. Segunda parte del programa, estamos en la semana de Fitur y por eso hoy traemos al programa a Nerja, su famosa cueva y las actividades deportivas que allí se practican. Y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Joven Brown. Hola Miguel, gracias por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Muchas gracias por haberme invitado a participar y a echar un rato estupendo con vosotros aquí. Seguro que nos lo pasamos bien. Te voy a presentar, porque hay gente que te conocerá, hay gente que no, y Miguel Joven Brown fue Tito, aquel chaval pequeño, rubiajo, dicharachero, que en el año 61 protagonizó, junto a su pandilla, la serie de Antonio Mercero, Verano Azul. Te lo recordarán muchas veces. ¿Te importa que lo hagan, que lo hagamos? No, en absoluto. Ten en cuenta que ese recuerdo que tiene la gente acerca de la serie es un recuerdo de nostalgia, de cariño. Y cuando me encuentro con la gente que me para por la calle porque me reconocen, lo cual es increíble después de 40 y pico años, que todavía tenga la gente la capacidad de reconocerme con lo canijo que eran. Pero tienden a ser muy amables, tienden a compartir contigo el rato buenísimo que pasaban cuando veían en familia la serie. Y de alguna forma también ese los ha motivado para venir a Nerja. Así que al final me los suelo encontrar a todos allí. Es casi como un peregrinaje. Pues fíjate, acabamos de entrevistar a Cruz Sánchez de Lara, la vicepresidenta del Español, sí. Y decía, ¿qué vais a tener a Tito? ¿Qué vais a tener a Tito? Nunca sabes a quién le hace una ilusión terrible. Te puedes encontrar con las personas, mira, como curiosidad. Ha dicho que eras el niño más guapo de España, ¿eh? ¡Ostras! Madre mía, por favor, dadme el teléfono. Para darme las gracias, quiere decir. Pero sí es verdad que hay veces que te encuentras con personajes que, bueno, pues que notas en su cara directamente esa ilusión que le hace encontrarse con un personaje que le recuerda pues a una época pasada, porque estamos hablando de más de 40 años, pero sin embargo ese cariño se mantiene como si hubieran hecho solo un par que lo hubieran estrenado. Pues, ¿por qué no nos presentas pues sí, un poco a Miguel? Todo ese niño que todos recordamos, pues nació en Lübeck, en Alemania, un pequeño pueblo costero cerca de Hamburgo, ¿eh? Sí. Miguel se trasladó a Nerja con su familia a los 3 meses o a los 3 años. A los 3 años. Pues llegó a Nerja a los 3 años y allí creció y grabó la serie y luego dejó la interpretación para estudiar y para dedicarse a su pueblo de la mejor forma que sabe, siendo embajador de Nerja y guía de rutas turísticas en la Fundación Cueva de Nerja. ¿Es así? Así es, sí, correcto. Vamos a decir que su vida y la de su familia han estado siempre muy ligadas al turismo. Tu padre trabajó de camarero durante bastantes años y tu madre fue guía turística y así tu vida laboral también ha estado ligada a este sector. Haber crecido entre familias de turistas nacionales y extranjeros llegados a Nerja cada año, como decías, todo ese turismo te ha permitido aprender idiomas y relacionarte con facilidad con los visitantes de todo el mundo. Creo que hablas por lo menos inglés, alemán y español. Sí, correcto. Es algo que parece muy sorprendente, pero realmente tal y como lo describes es así. Nerja es un lugar muy internacional y el haberme criado en el famosísimo Chiringuito de Ayo, que es el chiringuito más famoso que hay no solo en Nerja, sino casi en la costa malagueña,
hacía que yo me criara con los hijos de familias que venían desde todos los rincones de Europa y más lejos, y al final utilizábamos el inglés para poder entendernos entre todos, así que yo ya hablaba un buen inglés fluido con 7 o 8 años, y el alemán es en parte por mi madre, es un idioma materno, por lo cual mi madre insistió mucho, aunque estábamos en España ya fijados, el hecho de seguir hablándonos en alemán para que no perdiéramos la posibilidad, porque los idiomas en un lugar turístico como es la zona de la costa malagueña es algo que te abre muchas puertas, y alemán no es un idioma fácil de aprender. No. Por lo cual el hecho de hablar varios idiomas y, como bien dices, la facilidad de poder relacionarme con la gente, dado el hecho de haberlo hecho desde pequeño, pues lógicamente eso abre muchas puertas y da facilidad para el trabajo que hago. Qué envidia. Empezaste a trabajar primero como camarero, más adelante como recepcionista de hotel, y actualmente eres guía de la Cueva de Nerja y monitor de actividades de aventura en contacto con la naturaleza. Un modo de vida que muchos envidiarían, ¿no? Lo cierto es que lo busqué, Fernando. Como bien has apuntado, y además en el orden en el que lo has hecho, inicié mi camino laboral, lógicamente, en la hostelería, que era lo más sencillo y además donde abunda el trabajo, porque es evidente que en una zona costera y turística hay mucho. En ese sentido yo me manejé muy bien durante muchos años con el tema de la hostelería, pero di el salto a la recepción y estuve durante más de 10 años trabajando de recepcionista. Y la recepción es un trabajo muy bonito, sin embargo, yo tenía la intención de que la gente disfrutara a tope de Nerja, y me daba cuenta que algunos de los rincones más maravillosos que tenemos en nuestra localidad no son tan accesibles. Estamos hablando de espacios naturales, de rincones secretos, de calas vírgenes, y esto no está a pie del balcón de Europa. Entonces me daba cuenta que la gente necesitaba una cierta información o alguien que les abriera las puertas de esos espacios. Y ahí es donde yo vi la posibilidad de un cambio después de tantos años trabajando como recepcionista, en la cual la rutina empezaba ya a hacer mella y no me encontraba muy a gusto y necesitaba reinventarme. Por lo cual me convertí en monitor de actividades de aventura en contacto con la naturaleza, y ahora sí tengo la posibilidad de asegurarme que todo el que viene conmigo va a disfrutar a tope de Nerja y no se va a perder nada. Vamos, después de oyéndote, pues dan ganas de irse ahora mismo a Nerja, ¿no? Y cógete un par de fotos y verás que es un paraíso. Tenemos mucha suerte. Sí, la verdad que sí. Miguel, creo que la pandemia os hizo cerrar la cueva durante meses, pero una vez que ya hemos vuelto a la normalidad y que dure mucho tiempo, ¿habéis recuperado ya el número de visitas que teníais antes de la pandemia? ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, la Cueva de Nerja ha sido siempre un espacio muy demandado. De hecho, somos uno de los espacios más visitados en el territorio nacional. Estamos siempre ahí casi rivalizando con la Alhambra de Granada en número de visitantes, lo cual es increíble teniendo en cuenta que hablamos de una localidad pequeña y de una cueva. Pero en este sentido, el COVID hizo mella en todos los estratos, y evidentemente al tratarse de una cueva, un espacio más confinado, y aunque tenemos un sistema de ventilación natural que hace que la gente no respira nunca el mismo aire porque está ciclando en el interior de la cueva, tuvimos que tomar medidas, todas las que había por haber y algunas que creamos nuevas, para poder dar la garantía y la seguridad de que el público, pues en cuanto pudimos abrir la cueva para el público, que hicieran una visita segura, y así ha sido. De hecho, hemos tenido reconocimientos gracias a esa gestión que hemos hecho durante el tiempo de pandemia, que nos ha permitido poder abrir un espacio que de otra forma hubiera sido muy difícil hacerlo si no hubiéramos tomado todas las medidas que tomamos. Algunas se han quedado implantadas porque, lógica, son necesarias también, porque hoy en día conocemos mucho acerca de la dinámica de fluidos, de nuestra respiración y de cómo en entornos cerrados ocurren estas cosas, por lo cual algunas de las medidas las hemos mantenido porque entendemos que por lógica son muy importantes, pero la cueva vuelve a tener su recorrido con total normalidad. Estamos recibiendo, como bien apuntas, el número de visitantes que teníamos como referencia 2019, que fue un año muy bueno, pero similar a los demás, y queríamos volver a estas cifras y lo hemos hecho en un tiempo récord, lo cual nos alegra muchísimo. Os felicito, porque es bien difícil. Me estaba acordando que cuando yo era más joven todavía, llevé a mis sobrinos a la playa, estuvimos por allí, por Málaga, y entonces un día se me ocurrió, digo, y hoy vamos a ver las cuevas de Nerja. No, nosotros queremos playa, nosotros queremos playa. Les dije, no, vosotros vais a las cuevas de Nerja. No te puedes imaginar cómo salieron de las cuevas de Nerja impresionados. Gracias, tío, por traernos. Es un espacio muy especial. Y esto que tú estás comentando es algo que lo vemos casi a diario. La cueva de Nerja impresiona a cualquier persona que venga, inclusive casi de cualquier edad.
es enorme, y esto es algo que la mayoría de la gente no imagina, que el espacio que van a visitar no es un pequeño hueco con 15 estalactitas, estamos hablando de una de las cuevas más grandes que podemos visitar, con el mayor número de espeleotemas y formaciones geológicas que podemos encontrar dentro de una cueva de las mayores que hay en ese sentido en Europa. O sea, es un espectáculo en sí mismo. Y si ya que se está en Nerja, no tienes que estar escogiendo entre ir a la playa o visitar la cueva de Nerja. Puedes hacer las dos cosas en el mismo día. Puedes disfrutar perfectamente de la playa y luego después, a última hora, venirte a la cueva y no perdértela. Pero es verdad que impresiona a mayores, a niños, a cualquiera. Es un espacio que parece más de otro mundo que del nuestro. Miguel, yo tengo aquí apuntado que cuenta con 16 kilómetros de playas de arena fina. Esto es Nerja, ¿no? Nerja, sí. Ah, vale, porque digo, ¿qué es esto? ¿Cómo es la, cuéntale a nuestros escuchantes, y videntes, ¿cómo son las cuevas? ¿Qué se van a encontrar ahí? ¿En cuánto tiempo se tarda todo eso? Cuando hacía referencia a los 16 kilómetros de playa, si nos centramos en aquellas que están localizadas dentro del entorno urbano, no dan esos 16 kilómetros, pero nosotros tenemos la enorme suerte de tener aledaño el paraje natural de los acantilados de Maro y Cerro Gordo, que es la última reserva litoral y paraje natural que queda de costa en toda Málaga, en todo el litoral malagueño. Es un auténtico tesoro, no es porque yo esté allí todos los días y sea casi mi oficina, sino que cualquier persona que viene, y personas que han viajado por todo el mundo y que vienen desde todos los rincones del mundo, alucinan con lo que ven allí. Es un espacio realmente muy, muy bonito. Sí, porque además, perdona que te corte, hay unas cuevas a las que se accede solo desde el mar. Solo desde el mar. Y tú haces unas rutas en kayak para que la gente lo pueda ver, ¿no? Sí, este es mi trabajo la primera mitad del día. Ya te dije que lo mío es llevar a la gente a disfrutar de Nerja y a conocer aquellos rincones que no son tan accesibles, pero que son muy sorprendentes. Yo me voy a apuntar, porque no conozco ni la cuarta parte. Y con respecto a la cueva es un espacio muy fácil de poder acceder a él. Desde la década de los 60 que se abrió al público, nosotros tenemos una salida propia de la autovía, estamos a prácticamente 40 minutos de la ciudad de Málaga. 65 kilómetros, si no me equivoco, ¿no? Menos inclusive, son 52 kilómetros para ser 52. Exactos, con salida propia así de la autovía, de la A7, por lo cual es facilísimo poder encontrarlo. Estamos a 5 minutos escasos del pueblo de Nerja, en el cual también tenemos un servicio de tren turístico que la gente puede utilizar para no tener que desplazarse con el coche y además para poder también visitar otros puntos de la localidad y del entorno, que son las diferentes paradas que hace el tren. En el interior de lo que es el recinto de la cueva no solamente está la posibilidad de visitar la cueva, sino que vas a tener la posibilidad de hacer otras actividades. Nosotros hemos puesto en marcha un sendero que lo que hace es proponerte andar por el techo de la cueva e informarte de qué salas tienes bajo tus pies mientras estás haciendo el sendero, disfrutando de unas vistas espectaculares que tenemos sobre la costa. Y lo cual llama mucho la atención, encontrarte un cartel que te dice a 60 metros bajo sus pies la sala de la inmensidad se abre. Y es como mirando en mitad de la montaña, es imposible, aquí hay gente debajo. Así que es muy interesante y esto nos lleva hasta un mirador muy bonito que hay. Jardín botánico, restaurante, en fin. La Cueva de Nerja ofrece unas actividades para disfrutar mediodía. No solamente es la visita a la cueva, sino que es las posibilidades que ofrece el entorno de la cueva. Sí, antes de seguir con la cueva, que nos interesa, y tenemos muchas preguntas que hacerte, el entorno. ¿Qué vamos a encontrar en Nerja? Nerja es un espacio que, a pesar de que está bajo la marca Costa del Sol, quiero dejar muy claro que nosotros somos distintos al resto de la Costa del Sol. Nerja tiene un carácter mucho más ligado a sus paisajes y a sus espacios naturales. Nerja está abrazada por la Sierra Tejeda, Alhama y Almijara y el mar de Alborán, y se sitúa justo entre medios, por lo cual estamos entre el mar y la montaña. Esto genera un entorno muy variopinto en el cual nuestros visitantes, aparte de las famosas calas, porque no son playas como nos podemos encontrar en Cádiz o en Huelva, de estas de 20, 30 kilómetros, sino son calitas coquetas, nos vamos a encontrar con entornos muy variados. Es un punto donde la montaña y el mar se tocan, por lo cual en ese punto litoral nos vamos a poder encontrar tanto una flora como una fauna típica de la sierra a ras de agua de mar. Y esto podemos disfrutar de todo esto estando en el mar en un kayak. Y estamos disfrutando de la flora y de la fauna más típica de la montaña, pero porque estamos justo al lado ahí. Y en ese sentido también la cantidad de senderos que nosotros hemos puesto en marcha en los últimos años, porque hemos visto la tendencia que hay del público internacional en bajar al sur
para poder disfrutar de sus vacaciones, pero ellos no están interesados en la oferta turística de sol y playa. Ellos están más interesados en nuestra naturaleza y nuestra cultura, y para eso no hay que venir en agosto. Así que en noviembre, en octubre, en diciembre, en enero, ahora mismo, nos encontramos con grandes grupos de senderistas y de personas que vienen a disfrutar de nuestros espacios naturales y que lo hacen ahora, donde el clima es más benigno para hacerlo, y que vienen a disfrutar sobre todo de eso, de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza y nuestra cultura, por lo cual hemos preparado una red de senderos perfectamente señalizados para que cualquier persona de forma autónoma, sin necesidad de contratar a un guía o una empresa, pueda con su propio teléfono móvil tener toda la información de cada una de las sendas que proponemos con salida desde Nerja. Porque además hay una, perdona Julia, hay una otra app que lo que hace es que tú puedas visitar Nerja y conocer incluso la ruta de Verano Azul. Esto es una novedad, Fernando. Esto es algo que llevamos trabajando un tiempo y que habíamos estado planteando anteriormente, pero no sé si lo habíamos comentado en otra ocasión, que ya no es la primera entrevista que nos hacemos tú y yo. Pero hace ya dos años de aquella, ¿eh? Sí, pero en ella te contaba que durante un tiempo yo tenía la ruta de Verano Azul, que fue algo que creé para el público, para que, pues precisamente igual que con los espacios naturales, la gente venía peregrinando por lo del tema Verano Azul, pero Nerja no tenía nada realmente para que el público fácilmente pudiera acceder a las localizaciones y a una información que pudiera, pues efectivamente, cubrir esa curiosidad que tiene el público que viene a visitarnos después de ver la serie Verano Azul. Entonces, durante un tiempo yo estuve 5 años, estuve llevando a grupos por las diferentes localizaciones de la serie Verano Azul en Nerja, que por suerte muchas están exactamente igual después de 40 años, y iba con fotogramas que llevaba de la serie para situar a la gente en el lugar concreto donde ocurrían las escenas, y fue una ruta preciosa. Tengo que decir que dejé de hacerla no porque no viniera gente, sino porque como monitor de actividades de aventura no hacía nada exceptuando esta ruta. Todos los días tenía ruta. Así que le puse el broche final después de 5 años, pero esa tendencia, increíblemente, después de 40 y pico años, la gente sigue viniendo preguntando por Verano Azul. Ya no son esos niños de 5, 6 años o 7 años que la vieron en el año 81, sino que son los padres que traen a sus hijos que les han inculcado Verano Azul durante el invierno, y los niños vienen pero con tanta ilusión como sus padres. Es raro encontrarte una actividad en la cual padres y niños tengan la misma ilusión por algo, ¿no? Pero sin embargo Verano Azul tiene esa capacidad, y como digo, este año por fin ponemos en marcha la ruta Verano Azul a través de una aplicación. Esta vamos a hacer una presentación mucho más larga y tendida, y eso espero allí, en Fitur el viernes, en la cual también contaremos con algunos de los protagonistas de la serie que me van a acompañar para poder hacer una presentación en toda regla. Así que no os desvelo, pero vamos a estar muchos de la pandilla de Verano Azul. Luego vamos a hablar, porque tenéis una stand en Fitur, has venido además expresamente desde Fitur a hablar con nosotros. Así es. Y ahora te vuelves y tenéis un tema muy novedoso sobre realidad virtual de la que hablaremos luego. Pero, Julia, yo quería comentarte, bueno, que nos contaras, ¿no? Que la cueva tiene millones de años. Correcto. Pero que fue descubierta hace 64 años. Sí. Un 12 de enero de 1959, o sea que fíjate tú, acaba de cumplir un añito más, ¿no? Sí, el descubrimiento, ¿no? ¿Cómo se produjo este descubrimiento? Es sorprendente. Es algo que yo suelo compartir con mis visitantes, que algo tan enorme como tenemos allí, y además, como bien apuntas, que lleva existiendo desde hace millones de años, no fuera descubierta hasta el año 1959, máxime teniendo núcleos urbanos como teníamos Maro al otro lado de la calle o Nerja justo al lado. Es cierto que el acceso original al interior de la cueva no dejaba de ser un pequeño túnel que llamamos gateras por lo estrecho que son, y que además se encontraba en el interior de una oquedad, por lo cual no era fácil dar con ella. Pero 5 chavales de Maro en el año 1959, pues lógicamente en aquel entonces no había ni consolas, ni Netflix, ni nada de estas cosas, por lo cual la gente había que descubrir el mundo real. Es lo que hacíamos, salir al monte, hacer acampadas, guerritas de piedras, o meternos en un agujero a ver qué es lo que había. Y estos chicos lo hicieron y descubrieron un conducto muy estrecho siguiendo una bandada de murciélagos que les llevó hasta la galería principal, y la cueva de Nerja fue descubierta de una forma completamente casual por estos 5 muchachos, que para nosotros son personas muy importantes, y que salvo José Luis Barbero de Miguel, que fue uno de los 5 descubridores que por desgracia falleció hace ahora unos 15 años,
Los demás descubridores siguen con vida y están estupendos, y cada año, como tú bien apuntas, el 12 de enero celebramos ese descubrimiento con ellos, por lo cual es algo muy especial. Bueno, quizá tendríamos que hablar de redescubrimiento, porque cuando se habla de cuevas prehistóricas siempre se piensa que solo estuvieron habitadas por los primeros humanos, pero se sabe que estuvo habitada al menos hasta el tercer cuarto del siglo I después de Cristo, en la denominada época romana alto imperial, pero el descubrimiento de un amuleto de plomo de datación andalusí apunta a que pudo estar habitada hasta la época medieval hispano-musulmana. Ahí luego ya se abandonó, volvieron los tochicos, los descubrieron. ¿Seguís investigando, excavando y encontráis nuevos vestigios históricos y nuevas galerías? Así es. La historia que nos cuenta la cueva la vamos contando por capítulos y vamos precisamente averiguando cómo fue utilizada e interpretada por nuestros antepasados según vamos avanzando en estas excavaciones, por lo cual nuestra información va ampliándose, ¿no? Entonces, en este sentido, efectivamente, la cueva de Nerja como espacio arqueológico es muy importante. Probablemente sea una de las facetas más difíciles de poder compartir con el público una vez que viene al interior de la cueva, porque, como comprenderéis, cualquier resto que se encuentre en el interior por parte del equipo de arqueólogos, ya sean huesos, cerámicas o puedan ser abalorios o ajuares, no se quedan en el interior de la cueva, pasan al Instituto de Investigación y luego pasarán al Museo de Nerja, donde allí sí que van a poder contemplar y además conocer mucho más detalles sobre esa faceta de la cueva de Nerja que es tan importante y a veces tan desconocida, a pesar de que nuestro logotipo es una pintura rupestre. Pero efectivamente la cueva de Nerja va escribiendo su historia según la vamos desenterrando, por lo cual teníamos unos datos hace 10 años que ahora no son los mismos datos, por lo cual vamos escribiendo la historia según nos la va contando la propia cueva. Efectivamente. Nos quedan 5 minutos y muchas preguntas. Pues sí, pero a mí me gustaría contarle a nuestros oyentes que la cueva ofrece una visita gratuita de lunes a viernes a las 10, ¿no? Sí. Con un aforo limitado de 38 entradas por las distintas salas de la cueva. Bueno, y ya estabas hablando tú de las pinturas rupestres, ¿no? Sí. ¿Cuántas habéis encontrado? Muchísimas. El arte rupestre es muy extenso. Es probablemente una de las mayores concentraciones de arte rupestre en el interior de una cavidad que existe en toda Europa. Es algo impresionante. Más de 800 pinturas rupestres que están repartidas entre la galería principal, la galería baja o turísticas, que es como la conocemos, y hasta la mitad de la galería alta. Por desgracia, y además creo que es algo comprensible, nosotros no podemos compartir ese arte rupestre con el público que nos visita porque eso implicaría iluminarlas. Y iluminarlas quema el pigmento, por lo cual tenemos que protegerlas para poder estudiarlas, comprenderlas y que perduren durante el tiempo, igual que lo han hecho en el interior de la cueva durante miles de años. Por lo cual, si queremos que este patrimonio perdure, tenemos que cuidarlo. Y eso implica también el hecho de que no siempre mostrarlo es la mejor opción. Pero es una de las mayores concentraciones de arte rupestre en el interior de una cueva que existen en toda Europa. Pero habéis hecho una trampilla y con eso entramos en la realidad virtual. Correcto. Y es que tenéis un nuevo servicio que no sé si está ya en marcha, lo vais a poner con unas gafas de realidad virtual para mostrar lo que guarda la cavidad en sus zonas más profundas, las pinturas rupestres, y que es un espacio en el que no habéis escatimado dimensiones porque puede albergar 360 personas a la vez. A la hora, sí, efectivamente. De hecho, vamos a dar más datos en este mismo momento en la presentación que se está realizando en la Feria Internacional de Turismo, pero estamos hablando de la mayor sala de realidad virtual que hay en España. Esto responde a dos cuestiones muy concretas. Una, la sostenibilidad, y otra, cubrir la curiosidad. Desde hace muchísimo tiempo nuestros visitantes conocen que la cueva es solo un 30% lo que está abierto al público, por lo cual saben que hay otras dos galerías y al visitar la primera y ver lo maravilloso que es, tienen intención de querer saber más acerca de las otras, por lo cual nosotros durante un tiempo hicimos las experiencias espeleológicas. Estas son experiencias que evidentemente no estaban abiertas a cualquier tipo de público porque implicaba escalar, implicaba arneses, pero podíamos llevar a un cierto tipo de público a que pudieran poder disfrutar de esas partes de la cueva que no estaban abiertas al público. Pero entendemos que por donde quiera que pasa el ser humano deja una huella. Y eso es lo que no queremos hacer. Para nosotros la conservación de la cueva de Nerja y que perdure igual que como la conocemos hoy durante mucho tiempo es lo más importante, por lo cual nosotros decidimos dejar de subir al público al interior de las galerías alta y nueva, y gracias a la tecnología hoy en día podemos mostrar esa parte de la cueva pero sin que nadie acceda realmente físicamente a ese espacio. Así que
hemos preparado un vídeo increíble que nos ha costado muchísimo trabajo porque lo hemos hecho a base de fotografías de altísima calidad para poderos mostrar todo, pero en detalle, lo que son las 2 galerías que tenemos cerradas al público, y en ellas hemos incluido también el arte rupestre, porque precisamente entendíamos que la curiosidad del público sobre ello era algo importante. Así que como ya teníamos la oportunidad de poder mostrárselo, vamos a hacerlo así. Así que a partir de marzo tenéis una novedad muy importante en la Cueva de Nerja, que además invito a todos los que ya la conocen, que va a ser un motivo de peso para volver otra vez a la cueva y disfrutar de esas partes de la cueva que nadie ha visto. Pero además, si volvemos a Fitur, perdona Julia, ya sigues tú porque nos quedan 2 minutos. En Fitur estáis haciendo una demo de esa realidad virtual, ¿verdad? Correcto. En la presentación ahora, que está ocurriendo en este mismo momento, y a partir de ahora ya el resto de la feria, tendremos unas azafatas con unas gafas de realidad virtual en las cuales todos los visitantes que pasen por el stand de Nerja y Cueva de Nerja podrán tener ya, no completo, pero una parte de ese vídeo para que puedan realmente disfrutar de esas galerías, y allí les estamos esperando con los brazos abiertos. La verdad que es súper interesante. Yo no me lo pierdo. ¿no? Julia, Porque, última pregunta porque nos vamos. No, quería comentar solo que también es una forma de hacer accesible la cueva para las personas que por motivos de salud o discapacidad pues no puedan acceder, ¿no? Ha sido siempre un elenco en el cual nunca hemos podido mostrarles ni un pequeño trozo de la cueva porque evidentemente la dificultad de movilidad hacía imposible. Pero esta realidad virtual les abre la posibilidad a que, aunque sea de esa forma, con realidad virtual, vayan a poder disfrutar de un espacio que de otra forma sería muy inaccesible, ¿no? Exacto. Y bueno, como queríamos saber también que nos digas dónde se puede obtener más información sobre estas actividades, una web, un teléfono, un correo electrónico. Sí, efectivamente, hoy en día todo está a través de Internet, así que es muy fácil poder acceder a toda esta información, las novedades, la contratación y compra de entradas a través de la página web. En el caso de la Cueva de Nerja, la página es www.cuevadenerja.es. Ahí, aparte de la información de las diferentes modalidades de visita, también hemos querido incorporar una parte de investigación para que el público vea también ese trabajo paralelo que se realiza. Y en el caso de los acantilados y de las actividades de aventura en contacto con la naturaleza, la empresa es www.educare-medioaventura.com, y ahí van a poder encontrar toda la información acerca de estas cosas. Pues se nos ha acabado el tiempo. Dinos dónde estáis, en el pabellón en Fitur. Sí, nosotros estamos localizados en el pasillo que va entre el pabellón 7 y el 9 de Fitur. Ahí nos encontrarán muy fácilmente, que tenemos nuestro stand propio, y como digo, invito a todos nuestros amigos que tenemos aquí en Madrid a que paséis a visitarnos por allí. Bueno, yo voy a pasar seguro. Y yo iré también, así que bueno, ya no nos queda tiempo. No nos queda tiempo, además estamos fuera de tiempo, pero muchísimo. Pues muchas gracias, Miguel Joven Brown, por haber estado con nosotros en Diario Salir Anoche Tuve un sueño, para hablar de Nerja, de su maravillosa cueva y de las actividades lúdicas que puede disfrutar el visitante. Cuando andamos con prisa, me aturullo. Venga. Muchísimas dale, gracias. Que tenemos que cerrar. Gracias. Pues esto ha sido todo, amigos escuchantes videntes por streaming, teteros madrileños y canarios. Julia, recuérdanos quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues hoy han estado con nosotros Fernando Cruz Sánchez de Lara, abogada, columnista, escritora, activista por los derechos humanos y la sostenibilidad y vicepresidenta del periódico El Español, y Miguel Joven Brown, embajador de Nerja y de la Fundación Cuevas de Nerja, guía turístico de la cueva y de otras rutas y monitor de deportes. Pues ya sabéis que se nos puede ver en televisión, en la radio, y también se puede volver a escuchar los programas en iVoox, Spotify y en otras plataformas. No me salía. Así que, Julia. Bueno, a todos los oyentes, espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.